Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Python, en el cual vamos a aprender cómo manejar strings. Strings son las líneas de texto que generalmente utilizamos en Python, que normalmente las encerramos entre comillas simples, dobles o triples, y con la función print las podemos recibir como respuesta de la ventana de diálogo. Una cosa que es importante es saber que podemos declarar variables, y en Python solamente con declarar el nombre de la variable no hace falta describir el tipo de variable o el tipo de dato que va a ser utilizado. Python automáticamente la utiliza como variable. Lo importante es tratar de que las variables que utilicemos sean explicativas por sí mismos. En este caso, fíjense que si usamos print message, que es la variable, el resultado es el mismo si hacemos print sobre los valores que están dentro de la variable. Es importante que la variable tenga un nombre que la describa bien, porque de la misma manera yo podría haber puesto lo siguiente, m como variable, el resultado sería lo mismo, pero cuando yo vuelva a utilizar esto para hacer futuras acciones sobre mi código, probablemente utilizar m no sea algo que me resulte intuitivo y no voy a saber a qué se refiere esa variable. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que podemos utilizar comillas simples o dobles. A veces y fíjense que el mensaje es el mismo y es leído de la misma manera, tanto en comillas simples como en comillas dobles, pero a veces la necesidad de usar comillas simples o dobles viene a que nos ocurre esto. Si de golpe tenemos la opción de que likes, o en inglés se usa la comilla simple para el texto, va a pasar de esto, de que Python lee la primera comilla y la segunda, y todo lo que queda detrás no queda incluido en el statement que nos declara la variable. Es por eso que es importante en estos casos usar comillas alternadas, o es decir, que si tenemos comillas simples dentro del texto, usar comillas dobles fuera, lo cual hacemos esto. Fíjense que no hace un escape, o podemos utilizar el salteo y de esta manera con el backslash hacemos que siga pudiendo ser útil la misma línea de caracteres. Luego, si queremos hacer mensajes multilínea, con agregar tres comillas al principio y tres comillas al final, las cuales pueden ser simples o dobles. Fíjense que si hago esto, también pasa lo mismo. El mensaje que se va a leer es este, completo. Y el salteo de texto es multilínea y va a respetar todos los espacios que pongamos en el mismo. Luego, lo siguiente que tenemos que aprender es que Python utiliza a los str o strings como si fuesen un conjunto de valores, en el cual cada una de las posiciones tiene una ubicación. Por eso podemos usar un método, que el método len. La diferencia entre métodos y funciones es que los métodos son aplicados a una variable específica, a una clase específica, en este caso string, y el método len, por length en inglés, que es largo, nos permite saber cuántos ítems hay dentro de un conjunto, como en este caso, de una lista, como en este caso, like subscribe, que tiene 14 ítems. Como son elementos de una lista, podemos ingresar a cada uno utilizando el index. Python enumera las listas desde cero, es decir, que cuenta desde cero, tiene un sistema que se llama zero indexing, en el cual se cuenta la primera unidad de una lista como cero. Es por eso que si yo hago un print de el primer elemento
de mi lista de caracteres, lo que me va a devolver va a ser la letra L. Luego, otra de las cosas que podemos hacer en Python es hacer un indexing negativo, es decir, contar desde atrás hacia adelante. Por eso, si yo hago un print de la variable mensaje en la ubicación -1, en vez de darnos el segundo índice, que sería el 1, nos da el último. Por eso, acá obtenemos E como resultado. También tenemos la opción de hacer slicing. El slicing funciona como si nosotros definimos un primer número y un último número, este es considerado como incluido, en cambio este no. Es por eso que los primeros 5 caracteres van a ser, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, y el 5 no. Por eso tenemos 0, 1, 2, 3, 4, y es por eso que el resultado es like con 4 unidades. ¿Por qué? Porque también estaba incluyendo el espacio. En cambio, el quinto valor, en este caso, no está siendo incluido. Si ven, el quinto valor es la S, pero no lo incluye. Luego, otra de las cosas que se puede hacer en Python es hacer que el slicing, cuando no lo definimos, desde donde inicia, asume como que es desde el inicio. Y por eso el resultado de esto es exactamente el mismo que si tuviésemos el 0 al inicio. También otro de las pasa exactamente lo mismo hacia el final. Es decir, que en este caso, si se incluye el primer valor, es por eso que comenzamos desde la U con el sexto valor, que es esta. En cambio, si ponemos el quinto, comenzamos de la S, que es el quinto valor. En cambio, si ponemos el 6 aquí, no lo incluye. Es por eso que va a comenzar a terminar hasta la S. Luego tenemos otros métodos y funciones, como es el caso de lower, que lo que nos permite hacer lower es convertir toda nuestra línea de caracteres en minúscula, y lo inverso hace el método upper, que convierte todas las líneas de caracteres en mayúscula. Luego podemos utilizar método count, que el método count nos cuenta la cantidad de veces que aparece una serie de ítems dentro de nuestra string. Entonces, subscribe aparece una sola vez. En cambio, la letra E en like está una vez y en subscribe está una segunda vez. Por eso el count nos da 2. El método count, en el caso de no encontrar un valor, es decir, la X no aparece en nuestra serie de datos, nos avisa que hay 0 incumbencias del valor. A diferencia del método find, ya van a ver, el método find nos dice en qué ubicación está la ocurrencia de la primera ocurrencia del valor que estamos buscando. Por eso find de subscribe comienza en la quinta posición. En cambio, si en el mensaje que estamos buscando suerte que no aparece, a diferencia de count, en find nos aparece -1. ¿Qué quiere decir -1? Que no hay ocurrencias, no hay ubicación en la cual se encuentre la palabra suerte. Luego, una de las cosas que también podemos hacer es usar el método replace, el cual nos permite intercambiar una sigla por otra, es decir, todas las ocurrencias del texto en el cual aparezca subscribe, en este caso van a pasar a decir campana. Pero ¿qué pasa? Acá van a ver, el método replace es un método inplace, que lo que hace es que la alteración que genera, a diferencia de los otros métodos, no la devuelve inmediatamente. Es por eso que si hacemos un print de replace, van a ver que sí nos devuelve like campana, pero que si lo que hacemos es un print de mensaje sigue siendo
el mismo de antes, es decir, no altera este caso. Por eso muchas veces cuando tengan métodos que son in place, lo normal es poner un nuevo mensaje y el nuevo mensaje lo hacemos igual a la variable in place. Muchas veces también van a ver y que en este caso hacemos un print de la nueva variable y también lo tenemos para poder usarla siempre. Y en Python muchas veces van a ver que vamos a ver que un método inPlace es igual a su mismo valor, que en la lógica matemática no es normal, pero en Python lo van a ver mucho. Luego tenemos las funciones de concatenar, es decir, sumar o agregar líneas de texto. En este caso, Python tiene una metodología en la cual si nosotros usamos el símbolo más, lo que hace es poner una detrás de la otra las cadenas de texto que estamos tratando de sumar. No de sumar, sino de adicionar. Es por eso que nos queda una detrás de la otra. Hay que tener en cuenta que Python no genera un espacio al momento de concatenarlas. Es por eso que si queremos el espacio, lo que vamos a tener que hacer es agregarlo al espacio y de esta manera el resultado es el que probablemente todos esperaban. Como también podemos agregar cualquier línea de texto intermedia y esta misma será adicionada a las variables que tenemos. Esto así no tiene mucha funcionalidad, pero lo que van a ver más adelante, imagínense si están haciendo una generación de emails o cualquier cuestión, es que podemos usar f-strings o formatting con placeholders. ¿Qué hace esto? Imagínense que estamos generando algo en el cual tenemos unas variables y que siempre van a aparecer las mismas. Están en un juego, ustedes ponen el nombre de su personaje y el nombre de su acompañante y cada vez que, imagínense el Pokémon, cada vez que los saluda el juego le va a decir hola, su nombre y bienvenido a su Pokémon, en este caso, primero y segundo. Lo que tenemos es que al usar el método format, la primera ubicación aparecerá la primera variable y en la segunda ubicación nuestra segunda variable. Luego, Python mejoró, las f-strings son bastante más modernas y nos permite hacer esta metodología en la cual al poner una f delante de la línea de texto, lo que hace es que directamente podemos poner las variables dentro de los placeholders y el resultado es exactamente el mismo. Y finalmente tenemos el método de fstrings, que podemos ver que los métodos mismos que aplicábamos antes los podemos usar directamente dentro de los placeholders. Entonces, si queremos imprimir like en minúsculas y subscribe en mayúscula, lo podemos hacer simplemente usando el método lower y el método upper dentro de los placeholders. Y este es el resultado. Bueno, espero que les haya gustado y seguiremos con el curso más adelante.